Bien, pues continuamos. Tenemos nuestro último panel, que es una conferencia. Descubre qué es y cómo funciona el seguro de responsabilidad civil para hospitales. Y para ello les quiero presentar a Marco Antonio Armas Camacho. Marco Antonio es licenciado en Derecho, CEO del Insurtech 50 Medic SADCB, agente de seguros y fianzas desde 1991. Es especialista en responsabilidad civil para médicos y hospitales. Es presidente nacional del Comité de Responsabilidad Civil de AMASFAC, bienio 2022-2024. Es conferencista en responsabilidad civil para médicos y hospitales, conciliador en reclamaciones de responsabilidad médico y hospitales, socio del despacho Defensa Segura, defensor en procesos legales contra riesgos médicos y auditor de seguros de responsabilidad civil para clínicas y hospitales. Marco Antonio, bienvenido. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta última conferencia, no les voy a pedir que se levanten porque el tema es un poquito especial, los va a tener muy alertas, porque vamos a hablar acerca de la responsabilidad civil de los hospitales. Un tema que a veces se cree que se conoce, pero resulta... Escucharon, yo fui presidente del Comité de Responsabilidad Civil en AMASFAC, que es la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y de Fianzas, y di conferencias a nivel nacional de la póliza de responsabilidad civil. ¿Quién sabe que los agentes de seguros tenemos la obligación desde hace 19 años de tener una póliza de responsabilidad civil de manera obligatoria? Bien, en el caso de los médicos o los hospitales no hay tal responsabilidad. Y aun y cuando los agentes de seguros tenemos esa obligación, la gran mayoría no conocía esta póliza cuando yo empecé a dar conferencias. Y por lo mismo, bueno, muchos de los hospitales no saben que existe esta póliza. El 98% de los hospitales y clínicas no saben que existe una póliza de responsabilidad civil que los puede ayudar en el patrimonio y en la defensa de cualquier reclamación por error, negligencia o impericia en contra de un paciente. Y bien, vamos a empezar un poquito con este tema. Un agente de seguros especializado en responsabilidad civil para hospitales es más o menos como compararlo en el sector médico como un neurocirujano, oncólogo, pediatra. Difícil de encontrar, ¿no? De repente no hay. Bueno, esta es una especialidad, la responsabilidad civil hospital. Es como un neurocirujano, oncólogo, pediatra. Porque este seguro es muy especializado. Es decir, apoya precisamente el patrimonio de las clínicas y de los hospitales. Hoy está sucediendo que las reclamaciones vienen muy elevadas. Vamos a ver más adelante un poquito este tema. Generalmente, la gran mayoría de los administradores, directores de hospitales, saben que tienen una póliza de seguro, pero generalmente tienen la póliza que se llama paquete empresarial. Y existe otra que es responsabilidad civil hospitales. Vamos a ver cuál es esta gran diferencia, porque generalmente la confunden. Y bueno, la paquete empresarial es un seguro que les cubre incendio, explosión, dinero y valores, anuncios luminosos, equipo electrónico, pérdidas consecuenciales, responsabilidad civil general y muchas otras coberturas adicionales. Cuando yo platico con algún administrador o dueño de hospital y les pregunto, ¿tienes tú un seguro de responsabilidad civil, hospital o clínica? Y me dicen, sí, ya en mi póliza viene. Esta cobertura es una cobertura que no cubre las reclamaciones hacia un médico, enfermera, personal administrativo
o laboratorios, ¿sí? Entonces, generalmente creen que lo tienen cubierto en la responsabilidad civil, pero cualquier demanda en contra del hospital o de la institución por un error, negligencia o impericia del personal administrativo, este seguro no lo va a cubrir. Mucho ojo, bien importante, porque repito, cuando me invitan mucho a dar conferencias a nivel nacional en diferentes hospitales, congresos de médicos, y esto generalmente no lo conocen, ¿sí? O sea, no cubre el error, la negligencia o la impericia en contra de un paciente. Y entonces, bueno, generalmente yo les pregunto, oye, ¿y qué haces cuando viene una demanda en contra de tu organización? Lo que normalmente me dicen, ya tenemos un despacho de abogados. ¿Sí? ¿Verdad? Eso es bueno, ¿por qué? Porque a final de cuentas tienen un experto que conoce de medicina legal, si es que elegimos un buen despacho, porque así como en la medicina puede ser un médico general o puede ser un ginecólogo o puede ser un pediatra, en esta área se requiere de un abogado especialista en medicina legal, no puede ser cualquier tipo de abogado. Entonces, bueno, generalmente me dicen, ya tenemos un despacho de abogados, pero este despacho de abogados puede no ser especialista en medicina legal, ¿sí? Entonces, el abogado sí defiende, sí va a llevar un proceso, pero muchas veces, ¿qué es lo que dicen los despachos de abogados? Te vamos a defender hasta la muerte, ¿sí? Nosotros vamos a apoyarte hasta el final. Y ese proceso legal puede llegar a tardar 1 año, 3 años, 8 años, casos como los que les voy a presentar, 13 años peleándose y todavía no hay un fallo. ¿Quién tiene la paciencia para llevar un proceso legal de 2 años, 5 años, 8 años, 10 años? Oye, lo que yo quiero es solucionar el conflicto. Si cometió un error mi médico o cualquier empleado de mi hospital, pues quiero solucionarlo, ¿no? A través de un despacho no lo voy a poder hacer porque no me garantiza el pago de la reparación del daño, ¿sí? Entonces, yo normalmente les explico muy sencillo cómo funciona este tipo de seguro. Les digo, es como el seguro de tu coche. ¿Qué pasa cuando chocas? Pues hablas a la compañía de seguros, te mandan un ajustador para que te auxilie, ¿sí? Aquí, en el caso de las compañías de seguros, te mandan un abogado especialista en medicina legal. Obviamente se tiene la cobertura a nivel nacional, así como se tienen convenios con hospitales a nivel nacional, pues se tienen convenios con despachos de abogados especialistas en medicina legal para apoyar a los hospitales, ¿sí? ¿Qué sucede después? En el ejemplo del auto, si en ese accidente hay lesionados, muertos, pues van a estar privados de la libertad. En lo que llega el abogado, presenta la fianza y lo sacan. La compañía de seguros igual tiene fianzas para garantizar la libertad de cualquier personal que esté detenido o privado de la libertad. Y obviamente va a pagar la reparación del daño, que un despacho de abogados no lo hace, porque hoy, no sé si sepan, pero tengan la idea de más o menos el costo de la reparación del daño. Hoy hay demandas, y lo vamos a ver un poquito más adelante, y yo creo que no tienen idea de los montos que hoy están siendo reclamados dentro del sector médico. Posiblemente a lo mejor han escuchado demandas de 10 millones de pesos, de 15 millones, de 20. Vamos a ver ahorita un poquito de historia que hay. Pero entrando a la parte de la reparación del daño, dice aquí que con
base a los nuevos criterios internacionales y nacionales establecidos, se ha establecido que la reparación del daño debe de ser de forma integral. Y esto, pero déjenme decirles, yo soy abogado, soy agente de seguros desde hace 34 años, pero especializado en responsabilidad civil. Hoy la reparación del daño integral da a los abogados la gran panorama o ventaja de poder hacer unas demandas increíbles en contra de las clínicas y de los médicos, porque dentro de la reparación del daño, al hacerlo de manera integral, incluye el daño moral. Hoy el daño moral es algo que está haciendo mucho daño a este sector, y la realidad es que pues está en el derecho. Hoy el Tribunal Superior de Justicia, desde hace año y medio, de manera obligatoria dice que si viene una demanda por reparación del daño, forzosamente se debe de incluir el daño moral. Y el daño moral dice que se debe considerar la naturaleza del daño causado, la posibilidad de la rehabilitación de la persona afectada, la pérdida de oportunidades, los daños materiales, los perjuicios inmateriales, los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos, psicológicos y sociales, el nivel o grado de responsabilidad de las partes, su situación económica y demás características particulares. Ya, completamente abierto el tema. Yo normalmente, y no por espantarlos, pero les digo, imagínate que yo soy el abogado que voy a defender al familiar de tu paciente que falleció. Soy abogado experto en responsabilidad civil. Conozco que el daño moral, desde hace año y medio, ya lo puedo utilizar en contra del médico o del hospital, porque son obligados solidarios. Si el médico no puede responder económicamente, el hospital sí, generalmente. Entonces, la reparación del daño es obligatoria. En muchos de los congresos que doy con médicos me dicen, es que nosotros estudiamos para salvar vidas, es que, ¿por qué nos juzgan de esa manera? Sí, lo entiendo, pero la reparación del daño está dentro del Código Penal y del Código Civil, es obligatorio, y todo aquel que ocasiona un daño tiene la obligación de repararlo. Y con esta modificación en el Tribunal Superior de Justicia desde hace año y medio, el daño moral pues hace que se eleven cantidades muy altas. Vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, el daño punitivo, que el daño punitivo es el castigo ejemplar. Si algún hospital o médico hace una práctica indebida, no sé, operaron al que no requería de la operación y se murió, y entonces se determina que era una operación innecesaria, hoy el Tribunal Superior de Justicia o los jueces pueden determinar el famoso daño punitivo, que es un castigo ejemplar para que no se vuelva a repetir esto. Y las multas son muy altas, ¿sí? Fíjense, vamos a ver 3 casos importantes de demandas que tienen hoy hospitales. Y esta es la número 1, dice, es una demanda contra una institución pública y 16 médicos, lleva 13 años en litigio y la demanda es por 206 millones de pesos. Este caso es una niña menor de edad, se queda en vida vegetal a consecuencia de la anestesia y lleva 13 años en litigio. La niña está en el hospital. El juez dijo, el hospital no puede cobrar nada más y dar el servicio. Entonces lleva 13 años ahí. La niña acaba de cumplir 18 años y la compañía de seguros dijo, oye, ya vamos a solucionarlo, ¿no?
ya que se vaya la niña a su casa, bueno, ya ahora la adulta se vaya a su casa, le acondicionamos la habitación, sigue en vida vegetal, pero pues ya te ofrezco 180 millones de pesos, después de 13 años, 180 millones de pesos. ¿Qué tipo de hospital quieren ser? Que tengan un despacho de abogados, que si el despacho de abogados tenga 180 millones para que pague la reparación del daño que ocasionó el hospital o el médico, ¿sí? Pero además 13 años. Ese es un caso. Bueno, ¿qué va a suceder? Hoy la reparación del daño por daño moral que está dentro del sector asegurado son 32 millones de pesos. Precedente. Que ya los abogados empezaron a decir, bueno, pues si ya pagaron 32 millones, pues podemos pagar 50, 60. Si esta se da, 180 millones va a causar precedente. Téngalo por seguro. Entonces los abogados van a empezar a demandar sobre 180 millones de pesos, ¿sí? Porque ya va a haber un precedente. Caso número 2. Otro es contra un hospital y un médico en donde el hospital cuenta solamente con un seguro de responsabilidad civil por 60 millones de pesos. La demanda es por 250 millones y lleva 6 años. Nuevamente, ¿quién quiere estar 6 años en un proceso sabiendo si voy a perder o voy a ganar por 250 millones de pesos? Cuando sí tengo un seguro, pero por 60. ¿Sí? Y el caso número 3, recientemente una demanda a un hospital por 500 millones de pesos. Esto es lo que está sucediendo y no somos ajenos a esta parte. Y déjenme hacerles un comentario muy interesante. ¿Qué tipos de jueces hoy estamos teniendo? ¿Quiénes son los jueces actualmente? Populistas, jueces que no sabían y que hoy están como jueces. ¿A quién creen que van a defender? Al hospital que tiene mucho dinero, a los médicos que son ricos o al familiar del paciente que falleció. Entonces, estas demandas es importante entender que el hospital debe de tener o contar con un seguro de responsabilidad civil hospital que sí le cubra mediante una suma asegurada que va a tener garantizado el pago de la reparación del daño. Y me gusta dar esta plática con médicos y con hospitales porque yo siempre les digo, ustedes son el sector que más confianza les tienen a las compañías de seguros, porque saben que pagan, porque no tienen ahí una cartera vencida de pacientes que no les han pagado, o el hospital no tiene un cuarto lleno de pacientes que no los deja ir porque no les han pagado. Sí pagan las compañías de seguros. Entonces, una póliza de responsabilidad civil, pues es lo que en teoría deberían de tener, porque están garantizando mediante un seguro el patrimonio de su clínica o de su hospital. Fíjense, hay algo muy interesante y que muchos de los agentes de seguros ni siquiera lo saben. Obviamente, pues, los administradores o dueños de hospitales tampoco. Hay dos tipos de seguros especializados en responsabilidad civil solamente. Hay 134 compañías de seguros, de las cuales solamente 12 venden de este tipo de seguro, y de esas 12, 3 solamente son la póliza que deberían de tener. Una póliza se llama occurrence. Esta quiere decir que es una póliza que no genera antigüedad, que yo la contrato por un año y que si yo después de 2 o 3 años tengo alguna reclamación de una operación que afectó o se murió el paciente 2 años después por consecuencia de la mala intervención o del procedimiento que llevó, si tengo un seguro tipo occurrence, no me va a cubrir la compañía de seguros porque
la reclamación fue 2 o 3 años atrás. Fíjense, y eso quizá lo tengamos muy normalizado, porque si yo tengo un despacho de abogado, me va a decir, oye, tú me contrataste y hicimos un contrato por 1 año, y eso ya fue hace 3 años atrás o 4 años. Entonces, seguramente pues, el despacho de abogados los va a defender, pero si hay que pagar, ustedes van a tener que pagar. Si tienen un seguro de tipo occurrence, también van a tener que pagar porque es un seguro que no genera antigüedad. Pero si tienen un seguro de tipo claims-made, son como las pólizas de gastos médicos, me va a generar antigüedad. Si yo tengo una póliza que la he contratado, la he venido renovando durante 10 años, pues cualquier conflicto que yo tenga 10 años atrás, voy a estar cubierto con la suma asegurada que yo contraté. Si yo contraté 60 millones o 100 millones de pesos, esa es mi cobertura. Ayer mencionaba un hospital que subió, yo pago 20 millones de pesos en mi seguro. Excelente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguramente debe de tener 300 millones de suma asegurada. Yo lo que les comento es, si como clínica o hospital tienes un quirófano, ¿cuántas veces lo utilizas al día? ¿8? ¿12 veces? Si tienes 2 quirófanos, 4 quirófanos, me sorprendió en León escuchar que tenían 11 quirófanos en una clínica. 11 quirófanos. Le digo, oye, ¿qué suma asegurada tienes? No tengo seguro de responsabilidad civil en un despacho de abogados. Pero pues imagínate, 11 quirófanos que utilizas 6 veces en promedio por día, tú haces 66 intervenciones diarias por 365 días. Oye, y no tienes un seguro de responsabilidad civil, cuidado, ¿no? Tienes un despacho de abogados, entonces las reclamaciones, ¿qué esperas de ese patrimonio de tu hospital que te ha costado tantos años mantenerlo, para que hoy llegue una demanda de 500 millones de pesos y te deje en la calle? Mucho ojo, ¿qué tipo de seguro es el que ustedes deben de tener? Pólizas claims-made. Y bueno, me voy muy rápido porque esta plática generalmente es de 2 horas y traté de resumirla a lo máximo. Los seguros hospitales tienen una cobertura que se llama responsabilidad civil asumida, que es la cobertura de los beneficios hacia los servicios que subrogan: el laboratorio, comedores, ambulancias, áreas de quimioterapia, hemodiálisis, y los médicos que tienen conveniados o credencializados. Esta cobertura es una cobertura especial dentro de su seguro de responsabilidad civil, que también muchos, bueno, no muchos, pocos hospitales que contratan esta póliza no saben que tienen que tener una cobertura adicional, que es esta. Y bueno, es importante, hoy existen este tipo de auditorías en donde primeramente es ¿qué tipo de póliza tienes? ¿Occurrence o claims-made? Y segunda, vamos a verificar qué es lo que tienes, cuántos quirófanos tienes, cuántas habitaciones, qué áreas tienes de servicio, para poder tener la tranquilidad de que tu seguro te va a apoyar, ¿sí? Los incrementos ante CONAMED y ante el Tribunal Superior de Justicia hoy son elevados, y eso creo que sí lo conocen muy bien. Las demandas hoy han incrementado y sucedió una reforma también a la ley. El año pasado la ley dice que si dentro de la reparación del daño hay un homicidio, el proceso de reclamación aumenta en lugar de 2 años a 5 años. Entonces, hoy se corre más el riesgo. Además, son 5 años a partir de que yo conozco las causas. Si mi familiar falleció en el quirófano y yo 2 años o 3 años después me voy enterando y sé que fue una causa que puedo demandar al hospital, pues a partir de ahí tengo 5 años más de derecho para la demanda, 8 años.
Por eso es importante que considere que un seguro debe de conservar antigüedad, ¿sí? Cuida tu patrimonio, tu profesión, tu libertad. Muchas gracias, soy Marco Antonio Armas, experto en responsabilidad civil en hospitales, y no sé si tengan alguna duda, porque ya no tenemos ni tiempo, ¿verdad? Pero con todo gusto. Hola, hola. Marco, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Aprovecho unos minutos para darte un reconocimiento y agradecer tu participación en este Congreso de Hospitales y Aseguradoras. Muchas gracias.